Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo tutorial y os traemos uno de los movimientos aéreos más fabulosos que existen en el cardistry. Nada más y nada menos que el backdrop. El backdrop es un movimiento aéreo a una mano creado por Kevin Hu, uno de los cardis más icónicos dentro de la comunidad y componente también de The Birds. The Birds son los que crearon esta baraja. Bueno, esto no es una baraja, es una carta cuadro que bueno, me habéis entendido, ¿no? Venga, vale. Este movimiento se basa en hacer un lanzamiento aéreo de una mano a otra, lanzando esta carta y que esta dé una vuelta. Este movimiento es súper adictivo, es decir, una vez que lo hagáis os puedo asegurar que no vais a parar de hacerlo, o de al menos añadirlo a vuestros combos, porque nada mejor que hacer un movimiento y que acabe rápidamente con simplemente un backdrop y un charlier, una de las cosas que hacen la mayoría de cardistas. Así que no me enrollo más, si quieres aprender este movimiento ya sabes qué tienes que hacer. Quedarte en este vídeo, ¿no? Si te vas, pues no lo vas a aprender. Venga, vamos para allá. Bueno gente, pues vamos a pasar a explicar el backdrop, este movimiento tan divertido y tan adictivo de hacer. De verdad que en cuanto lo aprendáis no vais a parar de hacerlo. Una maravilla. Vamos a empezar y para esto solo necesitamos una carta. Si veréis, el secreto del backdrop viene dado de este movimiento conocido dentro de la magia como un movimiento de manipulación. Ahora bien no recuerdo el nombre, me vais a matar un poco. Pero justamente este movimiento es el que provoca el que venga el backdrop aquí arriba. Así que vamos a pasar a explicar el backdrop y vamos a dar un par de tips para que os salga más fluido. Lo importante es empezar en esta posición, ¿vale? Incluso cuando vengamos de aquí, si os fijáis, si yo cojo la carta, siempre la cojo del centro, ¿vale? Es decir, mi pulgar está perpendicular, está recto a la carta y justamente en el centro. Me agarro sosteniendo la carta con los dos dedos, aunque voy a acabar sosteniéndolo solo con el dedo medio y el dedo pulgar de mi mano, para luego poner el dedo índice y el dedo meñique en estas partes de la baraja. Bueno, de la carta, perdón, ¿no? Si os fijáis, el dedo lo pongo un poquito cerca de la esquina, pero no mucho, ¿vale? Simplemente un poco retirado. Y justamente el meñique también. En el cardistry recordad que es bastante importante dónde posicionamos los dedos bien, porque pueden cambiar muchas cosas. Aquí a lo mejor no importa tanto si lo pones más arriba o menos, ¿vale? Sí he de decir que se nota más confortable en cuanto menos tienes para agarrar, e incluso dependiendo de cómo pues queda más visual. Así que yo os recomendaría pues que empecéis una parte media, pero sí podéis ir bajando mucho mejor. Además, el riesgo de hacerlo un poquito más a la esquina va a hacer que cada vez tengáis más dominado esta parte de agarrar la baraja, de la presión que hay que ejercer, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ejercer la presión en estos dos dedos. Así que bueno, vamos a poner los dedos de esta manera y en el momento que lo sostengo yo podría soltarlo todo, ¿vale? Es importante que podáis hacer este movimiento y sujetéis sin que la carta os voltee, ¿vale? Es decir, sin que se mueva la carta, ¿vale? Del sitio. Así que vamos a sujetar con estos dos dedos y el dedo medio y el dedo anular de la misma carta van a venir hacia adentro y van a salir, ¿vale? Es decir, si yo tuviese así la mano, bueno, si tuviese así la mano cogido, estos dedos vendrían hacia adentro y volverían a salir, ¿vale? De esta manera, en el momento en el que, bueno, pues tenemos así la carta cogida, ponemos estos dedos, como vemos ya se nos quedan aquí, pero los metemos más hacia adentro, ¿no? Como haciéndole Spiderman. Spiderman, perdón, que luego nos criticáis a los de España por decir Spiderman. Pues eso, ponemos la mano en modo Spiderman, hombre araña, vamos a dejarlo, y seguidamente los empujamos hacia afuera, ¿vale? De esa manera pues ya tendremos casi el backdrop hecho. Además, esta parte de aquí, que simplemente es unirla con el pulgar, es mucho más sencilla. Os habréis dado cuenta de que no estamos explicando el backdrop en el que directamente se hace así, ¿vale? ¿Por qué? Porque originalmente pues no es así, pero ya no solo por eso, porque hay maneras de explicar las cosas y hay veces que uno puede hacer el movimiento de otra manera, ¿no? Pero aquí justamente me parece que queda muchísimo más elegante el hacerlo desde aquí, además que se nota bastante más confortable y menos forzado, porque si directamente tengo que hacerlo con el pulgar, tengo que hacer una especie de giro, preparármelo y subir, ¿sabes? ¿Acabas haciendo lo mismo? Sí, pero bueno, bajo nuestra opinión, muchísimo mejor hacerlo de esta manera. Así que pues para acabar, como estábamos diciendo, pondremos los dedos, hacemos el Spiderman, ¿no? Tirándolo hacia afuera y la carta ya nos voltea, ¿vale? Importante el giro de la mano, que si os fijáis, yo aquí la tengo para abajo, pero aquí también tengo que hacer un movimiento de muñeca, ¿vale? Importante, de muñeca, no de brazo.
Eso significa que cuando yo esté aquí y vaya a tirar hacia arriba, ¿no? Vaya a meter los dedos y a extenderlos, al mismo momento, perdón, tengo que hacer ese giro de muñeca, ¿no? Es decir, giro la muñeca al mismo tiempo que pongo. Y en cuanto estoy arriba, aquí pongo el pulgar, simplemente lo junto. Ahora va a venir, pues, la parte del salto, ¿vale? Que esto explicarlo a veces es un poco raro porque parece como que haya una técnica secreta, pero es más bien, si os soy sincero, ir jugando un poquito, ¿vale? Porque al principio, si yo ahora os digo que es verdad, hay que hacer una presión entre este dedo y este dedo, que ahora explicaremos, pero si os digo que simplemente es eso, a lo mejor os frustráis un poco porque no salga. Así que, de verdad, al principio, sobre todo, es ir jugando con esa presión. Pero para intentar explicarlo de la mejor forma, os diré que el dedo pulgar sí que tiene que estar bastante al centro de la baraja, y justamente con esta parte del meñique que estamos agarrando la baraja, vamos a hacer como un pequeño toquecito, ¿vale? Pero es como si tuviésemos una goma elástica y quisiéramos dejarla ir, pero la estamos dejando ir como con la yema del dedo, ¿no? Resbalándose casi para que salte de golpe, ¿no? Pues aquí lo mismo. Cuando estamos aquí, hacemos una pequeña presión y lo que vamos a hacer es, al mismo tiempo que dejamos esta carta, este dedo deslizar por aquí, el pulgar va a ejercer la presión. Es decir, con los dos apretamos. Los dos se apretan. Pero realmente el que hace... Ah, sí. Que he visto que ahora que lo hacía así, digo, no, se hace así. Pero realmente el que ejerce la presión es más el pulgar, ¿vale? Aún así los dos ejercen un poco de presión y en cuanto ya tenemos esa presión, vamos a dar ese toque con el pulgar y vamos a dejar que esa parte de ahí pues vaya raspando hasta que salte, ¿no? De esta manera, pues nos da la vuelta a la carta. Recordad, importante, lo que siempre decimos de la memoria muscular, y es que recordad que las manos tienen que adaptarse a lo que están aprendiendo, y hay veces que utilizamos agarres que las manos en sí pues no han descubierto nunca. Nunca a lo mejor has cogido una cosa de tal manera ni has ejercido esa presión, por lo que la memoria muscular es la herramienta que hace que en el momento que aprendas una cosa, las manos lo reposan, lo recogen, lo memorizan, por así decirlo, y a la próxima que salga ya saben cómo se tienen que comportar. Es por eso que te puedes tirar perfectamente una tarde practicando el movimiento, ver que no te sale, y al día siguiente que te salga muchísimo mejor. Simplemente magia. Bueno, no, ciencia, ¿no? Pero ya que estamos así, magia. Bueno, people, pues esto ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido un ratito, que os haya divertido también, que es importante entretenerse mientras uno aprende, y cualquier duda que tengáis nos la dejáis en comentarios para que la respondamos lo antes posible. Recordaos suscribiros, darle like y todas esas cosas. Como me gusta mover las manos así delante de la cámara. Pero bueno, ya me despido, así que hasta luego.